Y te voy a pedir, hermano, hermana, que abramos la Biblia en el libro de Juan 15. Juan capítulo 15. Amén. Y vamos a leer a partir del versículo número 1, hermanos. Dice ahí la palabra de Dios: Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. Y el que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Amén. Hoy vamos a tener un tema, ¿verdad?, acerca de algo que muchas veces sucede en nuestra vida, ¿verdad?, en nuestra vida espiritual o inclusive en nuestra vida secular. Hoy vamos a hablar acerca del desánimo, ¿verdad? Por eso la charla del día de hoy se llama Un nuevo aliento. Un nuevo aliento. Yo quiero preguntarte, hermano, hermana, ¿quién ha estado desanimado en algún momento en su vida? Yo creo que todos hemos pasado por situaciones difíciles, adversas, ¿verdad? Y que traen a nuestra vida algún desánimo. ¿Y qué es el desánimo? Desánimo le podríamos decir que es el desaliento, ¿verdad? La falta de ilusión, la podemos describir de esa manera. Es una sensación de abatimiento, es una apatía que llega a nuestra vida. En lo espiritual nos lleva a no practicar o a poner por obra aquellas actividades que nos fortalecen, como la oración, como la lectura de la Biblia o como congregarnos. Y el desánimo, hermano, a veces es la consecuencia de alguna frustración o de algún fracaso. Muchas veces tenemos en alguna área de nuestra vida, ¿verdad?, algún fracaso, no cumplimos alguna meta y llega a nuestra vida ese desánimo, ¿verdad?, por esa frustración. Una persona desanimada no se alegra con nada, todo le es tedioso. Una persona desanimada busca pretextos para todo. La mente se llena de prejuicios y críticas. Una persona desanimada es dura de corazón y puede llevarla al fracaso espiritual, a no alcanzar el propósito que Dios tiene para su vida. Y lo más riesgoso, hermano, una persona desanimada puede llegar a vivir con amargura y de esa manera contaminar a los demás. Ese es el desánimo. Yo quiero, hermano, realizar un test ahí rápidamente de 5 preguntas. Vamos a tomar nota ahí donde estás tomando tus apuntes. Contesta estas preguntas en tu corazón, hermano, contesta estas preguntas. Primer pregunta: ¿estás orando como al principio? ¿Estás orando como al principio? Pregunta número 2: ¿lees la Biblia con hambre y sed de Dios? ¿Lees la Biblia con hambre y sed de Dios? Pregunta 3: ¿sirves a Dios con ánimo y fuego?
¿Sirves a Dios con ánimo y fuego? Pregunta 4. ¿Estás entrando a la presencia de Dios en adoración? ¿Estás entrando a la presencia de Dios en adoración? Y pregunta número 5. ¿Te estás congregando con disciplina? ¿Te estás congregando con disciplina? Y mira, hermanos, si contestaste que no a alguna de estas preguntas, puede que estás desanimado. Incluso si contestaste que no a la mayoría, pudiera ser que estés en un estado de desánimo profundo. Pero también déjame decirte, hermano, que Dios nos conoce y tiene su palabra solución para cada momento de nuestra vida. Amén. Así es que por eso vamos a llamarle un nuevo aliento a esta charla. Y para empezar, hermanos, vamos a ver primero cuáles son las causas del desánimo. Vamos a poner algunas causas que pueden traer a nuestra vida el desánimo, ¿verdad? Así es que vamos a poner ahí la causa número 1. Y la causa número 1 del desánimo es la falta de comunión con Dios. La falta de comunión con Dios, la falta de oración. En alguna de las preguntas te decía yo, ¿estás orando como al principio? Como cuando llegaste a Camino Extremo, cuando tuviste un encuentro con el Señor. ¿Estás orando de esa manera o quizá la oración ha menguado? Muchas veces, hermanos, se ponen pretextos como el tiempo, ¿verdad? Y se empieza a dejar la oración, se deja de orar. Y cuando un cristiano comienza a dejar ese tiempo de oración, ese tiempo de comunión con Dios, se comienza a debilitar espiritualmente. Sutilmente su fe va menguando. Se seca espiritualmente, dice ahí la palabra de Dios, en donde leímos versículo número 6. Dice: el que en mí no permanece será echado como fuera como pámpano y se secará, y lo recogen y lo echan en el fuego y arden. Nos secamos espiritualmente. La mayoría de las personas que han entrado en desánimo han reconocido que dejaron de orar, han reconocido que dejaron ese tiempo de oración que los mantenía con ese vigor espiritual como al principio. Incluso muchas veces puede venir argumentos de que no hay suficiente tiempo para orar y empezamos a pensar que ya no es tan importante el tiempo, sino la calidad. Y empezamos a dejar esos tiempos de oración preciosos que teníamos al principio. Argumentos que se van levantando en nuestra vida. Una persona que deja de orar, deja de estar llena del Espíritu Santo. Y entonces esa falta del Espíritu Santo, viene esa decadencia espiritual, ese desánimo espiritual, a donde ya nada lo anima, nada lo reconforta. Y eso es un riesgo, hermanos, para nosotros como cristianos, dejar ese tiempo de oración. Nos empezamos a enfriar. ¿Por qué? Porque es la consecuencia de dejar ese alimento espiritual por medio de la oración. Cuando ya no hay esa oración, empieza a debilitarse uno espiritualmente y empieza a tener argumentos para no congregarse, para no asistir a la célula, para no asistir a las clases. Y sutilmente empiezan a poner pretextos como el cansancio, como inclusive el tiempo, ¿verdad? Porque está lloviendo, va a llover. Y se empiezan a poner una serie de pretextos para no acudir a su congregación, a su célula. Otra causa del desánimo es que se deja de leer la Biblia, se deja la lectura de la Biblia.
se deja de hacer el devocional y entonces se empieza a perder ese propósito que Dios tiene para cada uno de nosotros. Se deja de conocer en nuestras vidas las promesas que Dios tiene para cada uno de nosotros. Y es tan importante no dejar de leer la Biblia. Y dice la palabra, te voy a pedir que abras la Biblia en 2 de Timoteo. Capítulo 3. Amén. 2 de Timoteo, capítulo 3, dice la palabra de Dios, versículo 16: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Dice la palabra de Dios que la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar. Empezamos a dejar de recibir las enseñanzas que Dios tiene para nuestra vida. Dice que para redarguir, para convencer. Y empezamos a soltarnos, ¿verdad?, de las enseñanzas. Empezamos a soltarnos del consejo de Dios. Y entonces empezamos a perder terreno. Empezamos a entrar en ese estado de desánimo porque ya no vemos las promesas de Dios, ya no leemos, ya no tenemos la instrucción de parte de Dios. Y entonces viene más desánimo. Otra causa del desánimo, ¿verdad?, es dejar de hacer el devocional, por supuesto. Porque no hay tiempo. Muchos argumentos puede poner una persona. Otra causa del desánimo es dejarse de congregar. Dejarse de congregar. Argumentando infinidad de cosas. Personas que se dejan de congregar. Inclusive hermanos, ¿verdad?, que vienen quizá a su clase y se retiran y ya no toman su conferencia. Les es más fácil muchas veces decir, lo veo por internet, la tomo por internet, o encargan el disco y dejan de congregarse, dejan de estar en donde deberían de estar, argumentando cansancio, argumentando muchas cosas. Y el congregarse, hermano, es un mandamiento también, dice la palabra de Dios en Hebreos 10, si quieres vamos rápidamente, está adelantito. Hebreos 10. Hebreos 10, versículo 25. Amén. Hebreos 10, 25. Y dice ahí la palabra de Dios: no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veáis que aquel día se acerca. Dice la palabra de Dios, no dejándonos de congregar. Es un mandamiento de parte de Dios. Tenemos que congregarnos. Se argumentan las personas que ya no se congregan que Dios está en todas partes. Y es verdad, hermano. Pero dice la palabra de Dios, no te dejes de congregar. Por supuesto que Dios está en todas partes, pero tenemos que obedecer la palabra de Dios. La consecuencia, hermano, de dejar de orar, de leer la Biblia, de congregarse, de asistir a la célula, es una serie de problemas diversos. Ya está el desánimo, pero aún así vienen problemas en la familia, en el matrimonio, en el trabajo, incluso en el ministerio, cuando una persona deja de tener ese alimento espiritual. Y esa es la causa principal del desánimo: dejarse de congregar, dejar de orar. Otra causa por la cual viene el desánimo a nuestra vida son las adversidades. Las adversidades. Y hermano, hermana, nosotros como cristianos
No estamos exentos de pasar por adversidades, por problemas. Pueden ser en la familia, en la economía, en el trabajo. Pero debemos estar bien agarrados de la mano de Dios para que no venga el desánimo a nuestra vida. Hay siervos de Dios, ¿verdad?, que nos sorprenden, que a pesar de que estén pasando por adversidades, no dejan desanimarse y son de verdadera inspiración para nosotros. El rey David es un ejemplo. El rey David, quiero pedirte que abras rápidamente la Biblia en Primera de Samuel. Un hombre de Dios que tenía motivos para desanimarse. Primera de Samuel, capítulo 30. En este tiempo David estaba peleando y dice la palabra de Dios que llegaron los amalecitas y se llevaron cautivos a todas las mujeres, niños, niñas, dejando ninguno en esa ciudad. Y cuando llegaron, pues por supuesto que hubo adversidad. Y dice ahí la palabra de Dios en el versículo número 6, Primera de Samuel 36, dice ahí la palabra de Dios: y David se angustió mucho porque el pueblo hablaba de apedrearlo, pues todo el pueblo estaba en amargura de alma, cada uno por sus hijos y por sus hijas. Mas David se fortaleció en Jehová su Dios. Amén. Dice que el pueblo hablaba de apedrearlo. 600 hombres se habían puesto en contra de David porque se habían llevado cautivos a sus esposas, a sus hijos, a sus hijas. Y entonces vino un desánimo, dice ahí, se angustió mucho. Eso es desánimo, hermano. Cuando viene angustia, viene desánimo a nuestra vida. No le importó el tamaño de la adversidad. Dice ahí la palabra de Dios que se fortaleció en el Señor y salió victorioso. Derrotó a los amalecitas y por supuesto que recuperó a todos los cautivos. ¿Por qué? Porque confió en el Señor, lo buscó en oración. Muchas veces cuando estamos sirviéndole al Señor, ¿verdad?, viene desánimo por algunas adversidades. Quizá alguna enfermedad, ¿verdad?, alguna pérdida de algún familiar. Hace algún tiempo se me acercaba una líder, ¿verdad?, que estaba pasando por diferentes problemas muy fuertes. Algunas semanas había perdido a su mamá, había fallecido. Problemas en su economía, problemas en el ministerio. Y se me acercaba y me decía la hermana: es que creo que esto no es para mí. Creo que yo no sirvo para estar en una célula. Hermano, su alma estaba angustiada, su alma estaba desanimada, pero oramos, hermano. Y si había sido ungida como líder, pues el Señor quería utilizarla como líder, pero los problemas, las adversidades le habían hecho pensar que no servía, que no era su lugar, por causas del desánimo. Y eso es lo que pasa cuando una persona se desanima, pierde el propósito de Dios. También en una ocasión un líder compartía, ¿verdad?, que estaba abriendo alguna de sus células, ¿verdad?, y vino una adversidad muy fuerte, ¿verdad?, y dice que ese día que iba a abrir una de sus células, estaba por abrirse ese día su célula. Dice que cuando llegó a su negocio, ¿verdad?, estaba totalmente vacío, hermano. Habían robado todas las mercancías, pero había una diferencia. Era un hombre enamorado de Dios y no fue un motivo para dejar la célula, al contrario, abrió la célula con mucho fuego y ahí estaba compartiendo. ¿Por qué? Porque había el respaldo de Dios, porque no se dejó desanimar por las circunstancias o por las adversidades. Por supuesto que van a venir adversidades a nuestra vida, pero si dejamos la oración, si dejamos ese alimento espiritual, se van a agudizar aún más ese desánimo.
Adversidades como la economía puede traernos al desánimo. Estamos viviendo una época muy difícil, hermano, pero tenemos que esforzarnos, tenemos que trabajar, tenemos que redoblar esfuerzos para que esa economía no nos venga a desanimar. Aquí aprendí, hermano, que no hay, ¿verdad?, ninguna crisis económica que aguante más de 16 horas de trabajo al día, hermano. Así que tenemos que esforzarnos y ser valientes, como dice la palabra de Dios. También los problemas, quizá en el matrimonio, quizá en la familia, pueden traer desánimo a nuestra vida. Pero, hermano, tenemos que orar. Incluso, hermano, si estás pasando por algún problema en tu matrimonio, en tu familia, pide una consejería. No permitas que los argumentos vengan a tu vida. Como matrimonio, oren juntos, hermano. Oren juntos. Si hay un problema con alguno de sus hijos, pónganse a orar, hermano. Muchas veces se echan la culpa uno al otro y eso causa más desánimo, más división. Pero lo que ocasiona la mayoría de las adversidades, hermano, también es la falta de oración. La falta de oración también es una causa de las adversidades y eso agudiza más el desánimo que podemos tener. Otra causa más, ¿verdad?, que trae el desánimo a nuestra vida es el temor y la crítica, ¿verdad? El temor y la crítica. Cuando hay temor en la vida de una persona, la paraliza, ¿verdad? Paraliza a esa persona para esforzarse y alcanzar el propósito que Dios tiene para su vida. Y, hermano, todos estamos expuestos al temor. Muchas veces por temor, por miedo o inclusive por la crítica de los demás, puede ser lo que cause, ¿verdad?, que nosotros nos desanimemos. Y en la palabra de Dios hay muchos ejemplos, hermano. Te voy a pedir rápidamente que abras la Biblia en el libro de Mateo 26. Mateo 26. Amén. Todos sabemos, hermano, que los apóstoles, ¿verdad?, cuando Jesús estaba por ser entregado, ellos habían dicho que no lo iban a dejar, que no lo iban a abandonar. Dice la palabra de Dios que dijeron: aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Pero en el versículo número 56 dice la palabra de Dios: mas todo esto sucede para que se cumplan las escrituras de los profetas. Entonces todos los discípulos, dejándole, huyeron por temor, hermano. Sin embargo, unos instantes antes habían dicho que si fuera necesario morir con él, no lo iban a negar. No solamente lo negaron, lo abandonaron por el temor. Y entonces empezaron a perder el propósito que Dios tenía para ellos, por el temor. Después del temor, Pedro lo negó. Dice que lo negó 3 veces. Muchas veces nosotros podemos negar al Señor cuando viene el desánimo. Dice la palabra de Dios que Pedro lo seguía de lejos. Y muchas veces cuando viene el desánimo, estamos siguiendo al Señor de lejos, por el desánimo, por el temor, por la crítica que nos quieran hacer. Y entonces dice la palabra de Dios que Pedro volvió a su antigua manera de vivir. Y eso es lo que sucede a una persona desanimada. Empieza a volver a su antigua manera de vivir. Cuando las personas nos critican negativamente, también puede ser la causa de entrar en ese estado de desánimo. Muchas veces, ¿verdad?, nos dicen que para qué venimos, que nos están lavando el cerebro, que estamos perdiendo el tiempo, y empiezan a sembrar argumentos negativos a nuestra vida.
Te voy a pedir que abras también la palabra de Dios ahí en Primera de Reyes. Un ejemplo más. Primera de Reyes. Capítulo 19. Amén. Dice ahí la palabra de Dios en el versículo número 3. Viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida. Y vino a Beerseba, que está en Judá, y dejó allí a su criado. Y él se fue por el desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro, y deseando morirse, dijo: basta ya, oh Jehová, quítame la vida, porque no soy yo mejor que mis padres. Elías, un hombre que estaba recibiendo amenazas, ¿verdad? Dice la palabra de Dios que huyó precisamente para salvar su vida. Pero dice ahí la palabra de Dios, se sentó debajo de un enebro y deseando morirse, desanimado por el temor, por las amenazas que estaba recibiendo. Inclusive dice ahí que le decía a Dios: oh Jehová, quítame la vida. Un hombre desanimado, un hombre que tenía temor por su vida, porque lo habían amenazado. Otra causa por la cual puede venir el desánimo, hermano, es cuando quizás no recibimos o no se recibe un apoyo moral de parte de las personas que se supone que deberían de apoyar a la persona. Cuando empiezan a minimizar a las personas o nos empiezan a minimizar, puede traer el desánimo. En una ocasión, te platico, hermano, un varón, ¿verdad? Vivió un encuentro, se fue a su encuentro, me tocó ser su guía, pero hay un hombre que salió con un fuego del Espíritu Santo para predicar la palabra. Un hombre que se ve que ese encuentro lo transformó, ¿verdad? Y tenía un anhelo, ¿verdad? De predicar, de abrir célula, de servirle al Señor. Pero más adelante se supone que la esposa que lo tenía que apoyar fue la que empezó a decirle que él no servía, que él no tenía el carácter. Y entonces el ánimo de ese varón empezó a menguar, a tal grado de dejar de asistir a la congregación, de dejar el propósito de Dios. Porque se desanimó por no recibir el apoyo, y nosotros, hermanos, tenemos que apoyar a las personas, sobre todo a nuestras familias. Apoya. Cuando haya ese anhelo, ese deseo, tenemos que apoyar. Varones muchas veces que no se atreven a servir por temor y son piedra de tropiezo para que sus hijos y su esposa no sirvan. Muchas veces los argumentos es que eso es para mujeres, ¿verdad? El servicio a Dios, y trae el desánimo a su familia. Las descalificaciones de personas también pueden traer el desánimo a nuestra vida. Y hay un ejemplo muy claro en la Biblia, y te voy a pedir que abras rápidamente Primera de Samuel. Ahí atrásito de Reyes está Primera de Samuel. Primera de Samuel, capítulo 17. Primera de Samuel 17, amén. Y vamos a leer el versículo 28. Dice ahí la palabra de Dios: y oyéndole hablar Eliab, su hermano mayor, con aquellos hombres, se encendió en ira contra David y dijo: ¿para qué has descendido acá? ¿Y a quién has dejado aquellas pocas ovejas en el desierto? Yo conozco tu soberbia y la malicia de tu corazón, para ver la batalla has venido. David le respondió: ¿qué he hecho yo ahora? ¿No es esto mero hablar? Y apartándose de él hacia otros, preguntó de igual manera, y le dio el pueblo la misma respuesta de antes. Fueron oídas las palabras de David, que David había dicho, y las refirieron delante de Saúl, y él lo hizo venir.
Y dijo David a Saúl: no desmaye el corazón de ninguno a causa de él. Tu siervo irá y peleará contra el filisteo. Dijo Saúl a David: no podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear con él, porque tú eres muchacho y él un hombre de guerra desde su juventud. Descalificaciones, ¿verdad? David quería ir a pelear y Saúl, el rey, lo estaba, ¿verdad? Descalificando, diciéndole que era un muchacho, que no podía ir contra el filisteo, porque era un muchacho y el otro era un hombre de guerra. Muchas veces ese tipo de comentarios, de palabras negativas a nuestra persona, puede entrar el desánimo. Sin embargo, hermano, David se levantó y sabemos la historia, ¿verdad?, que terminó con la vida de Goliat. Esas son causas del desánimo. Yo no sé, hermano, si en este tiempo tú estás pasando por el desánimo en algún área de tu vida, pero ahora vamos a ver cómo vencer el desánimo. ¿Qué es lo que tenemos que hacer, ¿verdad?, si hay desánimo en nuestra vida? Y vamos a ver ahí cómo vencer el desánimo. Y número 1, vuelve a tu primer amor. Vuelve a tu primer amor. Busca nuevamente, hermano, la intimidad con Dios a través de la oración. Si a tu vida ha llegado el argumento de que no hay tiempo, de que ya no es tan importante el tiempo, sino la calidad, hermano, busca nuevamente la oración. Tienes que levantarte nuevamente como ese varón, como esa mujer de oración, como al principio. Dice la palabra de Dios que lejos de Él nada podemos hacer. Y por eso viene el desánimo y vienen los argumentos. En la palabra de Dios hay muchos ejemplos de varones, de mujeres que aún en ese estado, ¿verdad?, de ánimo bajo, ¿verdad?, oraron. Pero hay varios ejemplos, te quiero mostrar solamente algunos. Mateo 26, el mejor ejemplo, ¿verdad?, de oración es nuestro Señor Jesucristo. Y vamos al libro de Mateo 26. Amén. Dice la palabra de Dios en el versículo número 38. Mateo 26, 38 dice ahí la palabra de Dios. Entonces Jesús les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Y en un poco adelante se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Dice que estaba muy triste hasta la muerte. Sin embargo, en ese estado de tristeza y de desánimo vino la oración, buscó la oración, buscó al Padre en oración, y es nuestro mejor ejemplo. Muchas veces nosotros les preguntamos a los discípulos, cuando los cuestionamos si están orando, y una de las respuestas es que no me nace. Hermano, nunca te van a hacer orar. Eso no nace, uno tiene que esforzarse a buscar, ¿verdad?, en oración al Señor. Tenemos que esforzarnos. Otro ejemplo, ¿verdad?, que está en la Biblia es cuando Ana oró a Dios, ¿verdad? Si quieres rápidamente vamos a Primera de Samuel. Capítulo 1. Dice la palabra de Dios, Primera de Samuel, versículo 9, dice: y se levantó Ana después de haber comido y bebió en Silo, y mientras el sacerdote Elí estaba sentado en una silla junto a un pilar del templo de Jehová. Dice: ella con amargura de alma oró a Jehová y lloró abundantemente. Dice que con amargura en el alma. Y aún así, con amargura en el alma, ella dice que oró,
y lloró abundantemente. Y en el versículo 15 dice: y Ana le respondió diciendo: no, Señor mío, no soy una mujer atribulada de espíritu. No he bebido vino ni sidra, sino que he derramado mi alma delante de Jehová. Y eso es lo que tenemos que hacer, hermano, derramar nuestra alma delante de Dios. Cuando vengan las circunstancias difíciles, no nos puede faltar la oración. Si quieren nada más tomar nota, en el libro de Nehemías, capítulo 1, 4 al 5, dice que él se dio cuenta, ¿verdad?, de la aflicción que estaba pasando en su pueblo. Dice que hizo duelo, ¿verdad? Por días ayunó y oró delante de Dios. Estaba afligido, estaba atribulado, sin embargo oró delante de Dios y entonces obtuvo el respaldo de Dios. Y todos ellos estaban en aflicción, en tribulación, en angustia, ¿verdad?, que los pudo llevar a un desánimo, pero no se quedaron quietos, ¿verdad?, para conmiserarse y buscaron a Dios en oración. Y eso es lo que tenemos que hacer, volver a nuestro primer amor, buscar nuevamente, ¿verdad?, con sed la palabra de Dios. Tenemos que buscar nuevamente y leer la Biblia. Si has dejado leer la Biblia, si has dejado de hacer tu devocional, tienes que esforzarte, hermano, hermana, nuevamente a leer, a hacer tu devocional. Congrégate, congrégate. Tienes que involucrarte en la iglesia. Y qué mejor si puedes servirle al Señor, porque el servicio, hermano, te mantiene, ¿verdad?, de alguna manera, inclusive a lo mejor obligada a estar en la presencia de Dios, porque necesitas el respaldo para tu servicio, para tu ministerio. Necesitas buscarlo para que Él te respalde. Entonces, cuando una persona le sirve al Señor, es más difícil que venga el desánimo, porque tiene más comunión con Dios por ese servicio. Así es que si tú no sirves, hermano, sírvele al Señor. Sírvele al Señor, eso te va a ayudar mucho para no entrar en un desánimo. Cuando dejamos de leer la Biblia, no recibimos sus enseñanzas, como te decía hace unos momentos. Dice la palabra que su palabra es luz, su palabra es lámpara, ¿verdad?, a nuestro camino. Así es que, hermano, vamos a volver a leer, vamos a volver a hacer nuestro devocional. Involúcrate en un servicio en tu iglesia. Eso es lo que quiere el Señor. Yo no sé, hermano, si tú estás pasando por adversidades, por algún problema que te está llevando al desánimo. Yo no sé si en estos momentos tú sientes frustración o fracaso, desanimado, desanimada. Pero quiero decirte algo, hermano, que las promesas de Dios se cumplen y tenemos que buscarlas. Amén. Tenemos que declarar en oración esas promesas de Dios, porque muchas veces se pierden de vista por dejar la oración, por dejar de servirle, por dejarnos por llevar por las adversidades en la vida. Pero hoy es un día, hermano, en que nosotros podemos buscar nuevamente las promesas de Dios en oración y hacerlas nuestras. Amén. No permitas, hermano, que las circunstancias traigan desánimo a tu vida. Nadie está exento de tener adversidades. Muchas veces, si tu familia no se ha convertido, hermano, hay promesas de Dios. Dice la palabra: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Declara esas promesas. Si porque no llegan a la iglesia tu familia, no te desanimes, hermano, la promesa se va a cumplir. Amén. Pero tienes que orar, tienes que orar, tienes que esforzarte y ser valiente. Haz tu parte y Dios va a multiplicar tu esfuerzo. Haz tu parte y Dios va a hacer lo propio, hermano. Otra cosa que tenemos que hacer, hermano, para no desanimarnos es alejarnos de las personas negativas que te llevan al desánimo. Aléjate de las personas que no te apoyan, que no te alientan, que al contrario te desaniman con críticas, con burlas, con mofas. Aléjate de esas personas.
Dice la palabra de Dios, ¿verdad? Nada más si quieres apuntarlo en Proverbios número 13. Proverbios 13, versículo 20, dice la palabra de Dios: el que anda con sabios, sabio será, mas el que se junta con necios será quebrantado. Hermano, que tus amistades que tengas sean las que te animen, las que te acerquen cada día más al Señor. Y aléjate de las personas negativas, aléjate de personas que quieren sacarte de ese propósito que Dios tiene para tu vida. No hagas caso de la crítica, no hagas caso de las palabras descalificativas. Hermano y hermana, si estás en este lugar es porque Dios tiene un propósito para tu vida. Y aún, hermano, hermana, si vienes por primera vez, también Dios tiene un propósito para tu vida. No la dejes ir, hermano. Si tú estás en este lugar, quiero decirte que no es casualidad que estés el día de hoy acá. Dios quiere mostrarte su plan. Dios quiere en esta mañana ministrar tu corazón y que nuevamente te levantes como ese varón, como esa mujer de oración. Que dejes a un lado ese desánimo, ese carácter de derrota, hermano. Amén. Así es que, hermano, tenemos que esforzarnos para dejar el desánimo a un lado. Le voy a pedir a mi hermano del piano si pasa, por favor. Así es que, hermano, si tú estás pasando en estos tiempos por algún desánimo, ¿verdad? Por algo que te está desanimando en tu vida espiritual, hoy vamos a orar, hermano. Hoy vamos a buscar la presencia de Dios para ser ministrados y nos fortalezca, para que Dios sea quien traiga ese nuevo aliento de vida a nosotros. Amén. Así es que vamos a dejar a un lado ahí los apuntes, tu Biblia, hermano, y vamos a ponernos de pie. Yo sé, hermano, hermana, que el Señor te quiere hablar el día de hoy, que el Señor quiere ministrar tu corazón. Que el Señor quiere traer un aliento nuevo a tu vida. Y vamos a buscarlo, hermano. Y vamos a buscarlo en oración. Y si has dejado de orar, hermano, y si has dejado esa comunión con Dios, este es el momento nuevamente de buscar su presencia, de sentir su abrazo del Padre. Así que te voy a pedir, hermano, que cierres los ojos, que cierres los ojos. Cierra los ojos y vamos a buscar su presencia en este lugar. Y orar es hablar. Orar es hablar. Así es que ahí con tus propias palabras vamos a buscar al Señor. Hoy, Señor, te doy gracias, Padre, porque conoces perfectamente lo que hay en mi corazón, Señor. Tú conoces, Padre, mis pensamientos. Tú conoces cada parte de mi vida, Señor. Y lo primero que te quiero decir, Señor, es que te amo, Señor. Es que sí te amo, Señor. Por eso estoy aquí, Señor, congregado, Padre. Y he venido a buscar de tu presencia, Señor, en este lugar, mi Dios. Y sí, Señor, confieso que he andado desanimado, Señor, en este tiempo, Señor. Y si tu hermano, hermana, has estado desanimado o quizás estés desanimado en este momento, el Señor quiere ministrar tu corazón en esta mañana. Y ahí búscalo en oración, hermano. Él está contigo. Él está contigo, hermano. Hoy te doy gracias, Señor, porque tú me enseñas. Tú me convences, Señor. Tú me muestras qué es lo que necesito, Señor. Y hoy te pido perdón, Señor, si he hecho caso, Señor, de palabras descalificativas a mi vida, mi Dios. Hoy te pido perdón, Señor. Hoy sé, Señor, que tú tienes un plan, Señor, y un propósito, Señor, para mi vida, Señor. Hoy vengo delante de ti a derramar mi corazón, Señor. Vengo angustiado, Señor, atribulado, Señor, pero
Así como el Señor Jesucristo, Señor. Oro, Señor, hoy vengo, Señor, porque mi alma está muy triste, Señor. Hoy vengo delante de ti, Señor, a pedirte, Señor, que tú ministres mi corazón en esta mañana, Señor. Te necesito, Señor. Necesito de ti, Señor. Necesito de tu palabra, Señor, de tu aliento, Señor. Y ahí con tus propias palabras, hermano, empieza a buscar de su presencia. Él está en este lugar, hermano. Hoy te doy gracias, Señor, porque tú me animas. Hoy te doy gracias por cada promesa, Señor, que tú me has dado, Señor, en este lugar, mi Dios. Dice tu palabra, Señor, esforzaos y cobrad ánimo. Hoy te dice, hermano, hermana, esforzaos y cobrad ánimo. No temáis ni tengáis miedo de ellos, porque Jehová tu Dios es el que va contigo, no te dejará ni te desamparará. Y ahí declara esa palabra para tu vida, hermano. Ahí declárala. El Señor está contigo, hermano. El Señor está contigo, hermano. Este es un momento para buscar de su presencia. Quiero más de ti, Señor. Quiero más de ti, Señor, cada día de mi vida, Señor. Te doy gracias, Señor, porque sé, Señor, que tú tienes planes maravillosos para mi vida, Señor. Quiero darte gracias, Señor, porque me has dado la palabra, Señor, que necesitaba, mi Dios. No temas, porque yo estoy contigo, dice el Señor. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré. Siempre te sostendré con la diestra de mi justicia. Yo lo creo, Señor. Yo lo creo, Padre, que tú me vas a sostener, Señor, con la diestra de tu justicia, Señor. Por eso estoy acá, Señor. Por eso estoy acá, Padre. Hoy te doy gracias, Señor, por la obra preciosa, Señor, de tus manos en mi vida, Señor. Él da esfuerzo alcanzado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Y hoy te la puede multiplicar, hermano. Hoy te lo puedo multiplicar. Los muchachos se fatigan y se cansan. Los jóvenes flaquean y caen. Pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas. Levantarán alas como las águilas. Correrán y no se cansarán. Caminarán y no se fatigarán. Sí, Señor. Tú eres el que me das las fuerzas, Padre, para seguir adelante, Señor. Y hoy te busco en oración, Señor. Fortalece mi espíritu, Señor, que te necesito, Señor. Ya no quiero más desánimo a mi vida, Señor. Hoy quiero buscar tu presencia en oración todos los días, mi Dios, como al principio, Señor. Hoy quiero volver a mi primer amor, Señor, todos los días, mi Dios. De madrugada yo te buscaré, Señor. Entraré a tu presencia todos los días, mi Dios, porque lejos de ti, Señor, nada puedo hacer, mi Dios, y me seco espiritualmente, Señor. Hoy buscaré tu presencia todos los días, Señor. Lo haré, Señor, porque te amo, Señor. Por eso he venido a buscarte, Señor, en esta mañana, Señor. Sopla, Señor, ese aliento de vida, Señor. Levántanos, Padre, nuevamente, Señor. Levántanos como al principio, Padre. Hoy te doy muchas gracias, Señor, porque tú estás haciendo la obra, Señor, en este lugar, mi Dios. Aviva nuestro espíritu, Señor. Quita todo desánimo, mi Dios, de nuestras vidas, Padre. Quita todo desánimo, Padre. Hoy te damos gracias, Señor. Hoy te damos gracias porque sabemos, Señor, que tú estás en este lugar, mi Dios. Que tú has tomado control, Señor, de cada uno de nosotros, mi Dios.
Y tú nos dices el día de hoy, Señor, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Hoy te doy gracias, Señor, porque tú me das palabra, mi Dios. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ya no más desánimo a mi vida, Señor. Ya no más tristeza, Señor. Ya no más desgano, mi Dios. Hoy, Señor, tú me fortaleces, Padre. Hoy tú ministras mi corazón, Señor, y te doy muchas gracias, Padre. Y ahí búscalo, hermano. Aprovecha este tiempo en oración. Ahí búscalo. Él está en este lugar, Él está en este lugar, mi hermano. Él ha venido a reconfortar tu alma nuevamente, hermano. A levantarnos nuevamente. A levantarnos. A salir victoriosos. Que cada proyecto, que cada plan, Señor, tú, Señor, lo vas a sustentar, Señor. Hoy te doy gracias, Padre, porque tú eres bueno, Señor. Porque tú me levantas, mi Dios. Porque tú has ministrado, Señor, en esta mañana a mi corazón, Señor. Y yo me levantaré, Señor, como ese varón de oración, Señor. No me dejaré vencer, Señor. No más derrotas, Señor. No más fracasos, Señor. No más frustración en mi vida, Señor. Hoy quiero darte gracias, Padre, porque me alientas en esta mañana, mi Dios. Te doy muchas gracias, Señor, por lo que tú has hecho en este lugar, mi Dios. Te damos muchas gracias, Padre, por tu presencia en nuestras vidas. Y queremos darte, Señor, en esta mañana, Señor, toda la honra, mi Dios, toda la gloria y toda la alabanza son para ti, Señor. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Amén y amén.